Hola hermanos, el día de hoy, 10 de abril del 2026, pues es viernes de la octava de Pascua, viernes de Pascua, se nos está acabando la octava de la Pascua, es una celebración tan bella, ¿no? Y tan linda, pues en el sentido de todo un domingo prolongado, entonces claro, bueno, pero igual. Lo que comienza tiene que terminar y vamos, seguirá la Pascua, todavía nos quedan buenas 7 semanas para vivirla, así que por lo tanto, nada, a disfrutarlo más que 6 semanas, lo que se pueda y con todo el ánimo, con todas las ganas. Pero bueno, vamos, comencemos entonces, seguimos leyendo de corrido ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hemos saltado alguna cosa, cuidado, que no es que lo vamos a leer todo completo, siempre hay algunas cosas que nos hemos saltado. Ahora leemos del capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Madre de Dios. ¡Qué valentía! Acuérdense, el término en griego es parresía, es valor, con fuerza. Pedro no se queda callado. Entonces, fíjense, los fueron a buscar porque ellos estaban predicando, según dice el texto ahí bellamente, predicando que Jesús, por el poder de Jesús, estaban resucitando los muertos. El tema no es este todavía, ¿no? Porque el que han dicho que ha resucitado es Jesús. No dicen en ningún momento los apóstoles que sea, como les diría, que va resucitando muertos. Lo que ha ocurrido es que han curado a un paralítico que estaba junto a la puerta hermosa, pues ha podido caminar. Y eso es lo único que ha pasado, ¿no? Hasta el momento. Claro, la predicación de Pedro y de Juan y de los apóstoles en general apunta que efectivamente se cumplen las promesas. De hecho, fíjense la cita. De hecho, el salmo sería el salmo de la piedra que desecharon los constructores. De hecho, es el salmo de la Pascua, el salmo 116, 117, ¿no? Este es el día que hizo el Señor, día de alegría, día de gozo. Bueno, entonces, esto de hecho es lo que cita Pedro, ¿no? Pero esto es bello, ¿no? Pedro, ¿con qué valor? Sépanlo ustedes y sépalo todo Israel. Upa, ¿ya? Ustedes lo crucificaron, ya les digo. Realmente es que más prueba de la resurrección no necesitamos tener, porque imagínense ustedes, o sea, que eran cobardes, ¿no? Y que ahora aparecen tan valientes, pues hombre, hay que decirlo con toda claridad, ¿no? O sea, Pedro, Juan, Andrés, Santiago, todos se ocultaron. O sea que escucharlos ahora venir y con tanta valentía proclamar Cristo está vivo, realmente es una cosa preciosa, ¿no? O sea, realmente, por eso les digo, no necesitamos de más pruebas. Que la tumba vacía no es prueba de nada. O sea, la prueba, ¿cómo se llama? Viene del hecho mismo de la valentía, de que se van a dejar matar, de que ellos van a mantener firmes su fe en Jesucristo, que no va a haber nada ni nadie que los aleje de esta confianza absoluta en la fuerza del resucitado. O sea, es decir, hombre, los metieron presos, pasaron un día en la cárcel, pasaron un día en la cárcel y con todo se mantuvieron firmes. No se hicieron ni a izquierda ni a derecha. Miren, estamos viviendo situaciones actualmente en el mundo que requieren de nosotros testimonio. Y un testigo, acuérdense que el testigo, el mártir, es aquel que se presenta en el tribunal y da fe. Bueno, el tribunal del mundo en el que estamos metidos, este mundo tan perdido, si lo quieren, pues necesita de testigos que seamos capaces de vivir el Evangelio. Y punto. Y de decir la verdad
y de no tener miedo de anunciarla y de no tener miedo de decirle al mundo, Cristo, el que estaba muerto, ahora vive y vive para siempre. Y ya, y nada. Y sostener eso, que pase lo que pase, ¿no? Nos represente lo que nos represente. Sostenerlo. Sostenerlo, ya les digo, contra toda idea, contra toda disposición. Y fíjense, aquí va, por eso la lista es Anás, Caifás, Alejandro, es decir, todas las familias de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes. O sea, realmente, si esos fueron los que mataron a Jesús, esos fueron los que lo llevaron donde Pilato. Y Pedro tiene el valor de venir y decírselos en su cara. Ustedes fueron los que lo crucificaron. En el primer discurso, en el discurso de Pentecostés, él dice, bueno, ustedes con la ayuda de los paganos, con la ayuda de Pilato en este caso, no, pero aquí es directo. Aquí Pedro no se anda por las ramas, Pedro lo está diciendo con toda claridad. Ustedes lo crucificaron. Wow, pues sépalo todo Israel, que este ha sido constituido. No hay ningún otro nombre que pueda salvar. ¡Upa, madre de Dios, Pedrito! ¿Qué estás diciendo, Pedro? Lo estás diciendo delante del establishment religioso de Israel. Y lo estás diciendo con propiedad, Pedro. Definitivamente. Miren, insisto, no necesitamos más pruebas de la resurrección. Ya les decía en estos días, terminé de ver el video que les comentaba, que me habían mandado de estos que será que los ateos piensan que nos pusimos de acuerdo, dice los apóstoles, y nos vamos a dejar matar. ¡Y felices todo el mundo! No, o sea, que es la locura. No, es decir, uno se deja matar por aquello que es verdad, por aquello que es cierto. Por una mentira no me voy a dejar matar yo. Y lo siento mucho, pero nada, ¿cómo va a dar la vida usted por una mentira? Usted da la vida por lo que vale la pena, ¿no? Usted da la vida por aquel que vale la pena. Ese es el sentido de nuestra celebración y yo creo que en ese sentido también nosotros tenemos que aprender. Nosotros, como Pedro, en todas circunstancias. Vamos al Evangelio. El Evangelio es uno de los evangelios más bellos, ¿no? Es del epílogo que hace Juan, con un añadido, dicen a veces los expertos, Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar a la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, texto precioso, insisto, es del epílogo de Juan, es un añadido, si lo quieren, sencillamente, ¿por qué? Porque, vamos, el lenguaje, ¿no? Habla del lago de Tiberíades, o sea, no habla propiamente del mar de Galilea o de Genezaret. Miren, los términos siempre van indicando algo más, ¿no? O sea, y en esto sí tenemos que ser conscientes, porque así es, me explico, o sea, no se quiebren la cabeza, estamos frente a un relato bello, precioso, pero que contiene algunos elementos. Yo voy a ir a la clave, me explico, a las cosas más buenas. Entonces, fíjense el verbo phainon, porque aquí dice efanerosen, es decir, se manifestó. Entonces es un término para referirse a la revelación, como les diría, divina, es Dios. Y junto al mar de Tiberíades, Saltalaza, el mar que en este caso, por eso el mar significa el mundo, significa en la visión de los padres de la iglesia, por eso los 153 peces, porque algunos dicen que eran las 153 lenguas del mundo conocido, en fin, pero bueno. Entonces, el mar es el reto, ¿no?
es el reto, ese es el al que hay que lanzarse. Y entonces, fíjense, están juntos, esto es importante, Omu, están juntos, es la comunidad eclesial. El 7, no son los 12, evidente, todavía no han elegido a Matías. Vamos, 7, pero hay 2 que no aparecen. Sí, sí, y si se fijan, los nombres de quienes están, ¿no? O sea, realmente estaba Tomás, Pedro, estaba Natanael, llamado el Tomás, el gemelo, interesante, ¿no? Tomás tiene un gemelo, ya, llamado por eso Dídimo, se dice en griego, Natanael, el de Caná de Galilea, estaban los hijos de Zebedeo, o sea, Santiago y Juan, y habían 2. Esos 2 ponga su nombre, ahí ponga usted su nombre porque ahí estaba usted, y ahí estaba yo. Y entonces es muy bello esto, ¿no? Al amanecer, proías, acuérdense el término para referirse al día de la resurrección, ¿no? Muy temprano de mañana, cuando todavía no había amanecido, María Magdalena fue al sepulcro. El amanecer, como amanece de este lado aquí en el este celeste, entonces el amanecer tiene el sentido de la resurrección, ¿no? Tiene ese sentido bello, ¿no? Y entonces la luz que vence las tinieblas, ¿no? Y entonces lo vieron a Jesús, pero no sabían que era él. Seguimos en esto, le pasa a los discípulos de Maús, le pasa a la Magdalena, le pasa a ellos, y paideia, entonces no sé por qué dicen muchachos, no, hijitos, muchachitos, es un término un poco que son infantiles, ¿no? Volvieron a lo de antes. Es que miren, cuando usted tiene miedo, cuando usted tiene muchas inseguridades, entonces se acomoda y se queda en las cosas que siempre ha hecho, ¿no? Y no se sale de ellas. Y esa es la tentación eterna, ¿no? Seguir haciendo más de lo mismo. Y claro, eso es lo que nos pasa y le pasa a Pedro, a Santiago, a Juan, es decir, al Dídimo, a Natanael y a los otros 2, les pasa eso. Les pasa eso. El temor a emprender algo nuevo nos lleva mejor a refugiarnos, a encerrarnos. Bueno, y entonces lancen, balete, es decir, lancen la red, el dicción, se dice en griego, ¿no? Y entonces, claro, después no pueden cargarlo, no pueden, eso es la presencia de él, es lo que hace que se pueda. Claro, cuando Juan, el discípulo amado, identifica a Jesús, es el Señor, o Kyrios, dice el griego. Entonces, fíjense, Pedro se había quitado la túnica y se la puso y se tiró al mar. Yo no sé ustedes, pero si yo me meto al mar, cosa que me vendría muy bien, por cierto, hombre, me voy a quitar la ropa, no me la voy a poner. O sea, no explico, me voy a poner ahí, como dicen en su pueblo, una calzoneta, una pantaloneta, un short, no sé cómo llamarle, pero bueno, igual, usted se pone para tirarse al mar, ¿no? Es decir, bueno, entonces Pedro hace una cosa loca, ¿ya? Loca completamente, ¿no? Se tira, ¿por qué no esperó? Si estaban a 100 metros, ¿por qué no remó Pedrito con los demás? Es la necesidad del encuentro con el Señor, ¿no? Eso viene de ahí, ¿no? Es interesante cómo el discípulo a quien Jesús amaba lo reconoce primero. Diría San Agustín, el amor ve primero que los ojos. Pues sí, es cierto, el amor ve primero que los ojos. Ok, y entonces bien, los otros discípulos llegan en la barca, vieron brasas con pescados, Belepusín atraquín que imenen, es decir, hay aquí este sentido, ¿no? Las brasas, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino, ¿se acuerdan de ese término, no? Y además, cuidado, que esas brasas a lo que hacen referencia, dicen los expertos, ¿se acuerdan cuando Pedro entró en la casa del sumo sacerdote? Había ahí un brasero para calentarse. Entonces las brasas, como lo que viene después, es las preguntas, ¿me amas, Pedro, más que estos? Entonces parece ser que aquí hay un volver a la brasa, volver al ardor, ¿no? Y había un obsarío, ya había pescado. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Se había pescado y pan. Jesús. Jesús es el que provee, ¿no? Traigan los pescados, ¿no? Legei autos o Jesús. Le dijo entonces Jesús, en encante, apotón, obsarion, on episiatenim. Es decir, traigan lo que acaban de pescar, lo que acaban de pescar. Y entonces la red tenía, una plenitud simbólica, evidentemente el número 153 también hace referencia no solamente a eso que le digo, sino que es un número netamente simbólico, ahí el 7 por bueno igual, pero ya les digo, es bonito porque en el fondo, aunque nos quebremos la cabeza de saber a qué se refiere, algunos dicen que eran los 153 tipos de peces conocidos en el mundo antiguo, vaya usted a saber,
acuario que se conoce. No lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero es interesante que el que lo arrastra es Pedro. No pudieron con él en la barca y ahora Pedro puede. Lo arrastra él solito a la red. Interesante, ¿no? Y no se rompe la red mientras la arrastre Pedro. Todos aquellos que están rechazando al Papa porque él se está oponiendo a la guerra, por cierto, mañana, ¿no? A las 18 horas de Roma, en el caso nuestro en Centroamérica y México, es las 10 de la mañana. Pues por favor, a orar con el Papa, para pedir por la paz. Claro, no se va a romper la red, no se preocupen. La red no se va a romper. Y por mucho que nos amenacen con el papado de Aviñón y lo que sea, pues hombre, tengan cuidado con lo que amenazan, porque la iglesia va a existir muchísimo después de todos los que amenazan. Los terminamos enterrando a los enemigos. Sí, eso sí, bueno, igual. Entonces, el número total de los elegidos y tal cual, nos vengan a comer. Es un mandato, ¿no? Deute ariestate, vengan a comer, ariestesate, vengan a comer, de hecho, este término se va a utilizar más adelante para referirse a la comida eucarística, el comer, el beber de su pueblo. Bueno, igual, Jesús toma el pan, volvemos el verbo lambano, otra vez, y se los entrega. Lambanei ton arton kai didosin autos kai topsarion homolos. También les dio entonces del pan. Bueno, igual. Ya lambanei didosin, tomar y dar. Tomar y dar. Falta la Eucaristía, falta la palabra. En este caso, recuérdense, en el capítulo 24 era eulogisin o eujaristón, es decir, pronunciar la acción de gracia. Pero el término es netamente esto. Esta fue la tercera vez que Jesús. Bueno, entonces fíjense, ¿qué podemos resumir? Primero, sin Cristo no se pesca más que un resfriado, digámoslo con toda claridad. La palabra de Él hace que se vuelva fecunda la pesca, se vuelva fecunda. La iglesia es la imagen de la red es la imagen de la iglesia que arrastra a todos, que junta a todos. El discípulo amado es el modelo de la fe que contempla, que mira, el amor que mira antes que los ojos, digámoslo así. Pedro, evidentemente Pedro es Pedro. Pedro es Pedro y Pedro es el que tiene que arrastrar la red, el que la debe sostener, y es el alimento eucarístico el que nos mantiene. Les invito a hacer oración, ya hemos estado haciendo oraciones pues propias de la liturgia de las horas. Esta es muy bella. La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco injerto. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.